Bueno, pues en la tercera y última parte de este tutorial de C dedicado a archivos, vamos a ver cómo leer más sobre archivos. Y en este caso vamos a ver cómo leer algo que no sean cadenas, como por ejemplo cualquier otro valor. Estamos hablando de enteros, estamos hablando de flotantes, estamos hablando de estructuras, por ejemplo, que es lo que vamos a probar a hacer aquí. Esto nos permite guardar virtualmente cualquier cosa. De hecho, normalmente lo que haremos con los programas cuando queramos escribir en archivos será porque... De hecho, normalmente si queremos que los contenidos de un archivo se guarden, pues lo suyo será que escribamos datos. Y en programas complejos, como por ejemplo programas que hagan cálculos, pues normalmente no van a ser cadenas, van a ser estructuras de datos que contengan información relevante, de modo que no solo tengamos una cadena, sino que podamos cargar todo el estado del archivo, todo el estado de lo que teníamos en el programa en cualquier momento, ¿vale? Por ejemplo, aquí he creado un struct llamado expediente, que guarda los datos de un hipotético alumno, porque guarda un nombre, un apellido, un teléfono y una nota. Y en este ejemplo lo que vamos a hacer es ver cómo podemos usar funciones para escribir y guardar structs, ¿vale? Para ello hay dos funciones dentro del lenguaje de programación C, siempre que estemos usando stdio, que son fread y fwrite, que tienen unos parámetros pero que nos permiten guardar y leer cualquier cosa en una posición en la que esté el archivo. Ya hablaremos más acerca de posiciones en un momento cuando veamos las funciones fseek y ftell, ¿vale? En primer lugar vamos a ver cómo podemos guardar estructuras dentro de un archivo. Bueno, estructuras podemos guardar cualquier cosa, pero en este ejemplo vamos a usar estructuras. Por ejemplo, voy a crear una función llamada escribir para luego mantenerlo todo un poco ordenado cuando hagamos la de lectura. Y voy a inicializar dos expedientes, bueno, tres expedientes. Expediente A, que puede ser, pues, Sánchez, ¿qué teléfono? Yo que sé, 902.123.456, por ejemplo, y de nota 8,5, ¿vale? Voy a hacer lo mismo con un expediente B y con un expediente C, pero pues los voy a llamar, yo que sé, Alfonso, Alonso y Pepe Pérez. Vale, voy a cambiar los números de teléfono para que no parezca tan gantoso, y las notas también. Voy a hacer un 6 y tú un suspenso. Expediente A, expediente B, expediente C. Supongamos que más que 3, pues lo que hay son 1000, por ejemplo, porque esto es un programa que se usa en un colegio para guardar un montón de notas. ¿Cómo podríamos guardar todo esto en un archivo de modo que luego podamos cargarlo más adelante y continuar trabajando con todos los datos? Es decir, que no perdamos nada. Pues lo primero que haríamos sería, por ejemplo, crear un archivo llamado expedientes, por ejemplo, que solo haríamos pues como de costumbre, ¿vale? Creando nuestro archivo con la función fopen, ¿vale? Usando pues el nombre, como por ejemplo expedientes, ya digo, .bin, por ponerlo más elegante. Y el modo de escritura, ¿vale? Porque tenemos que escribir en ellos. Voy a poner ya también fclose de archivo para que no se me olvide. Y bueno, lo suyo sería comprobar que no hubiese errores, que los errores ocurrían si por ejemplo el archivo ahora mismo valiese, en este caso que es, returna un puntero, pues si es null, bueno, siempre, no lo recuerdo ahora mismo porque hay varias para abrir archivos, pero siempre todas estas funciones devuelven algún tipo de error si algo ha pasado mal, que normalmente es pues, algunas devuelven 0, otras devuelven 1, en cualquier caso, normalmente una variable llamada erno, que está ajustada, erno, desde ahí se puede comprobar si ha habido errores, por ejemplo, pero en cualquier caso vamos a suponer que todo sale perfecto y de hecho siendo mi ordenador no debería ocurrir nada malo. En cualquier caso, abrimos el archivo en modo de escritura y escribimos los expedientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues usando la función fwrite. Bien, fwrite tiene, voy a ponerlo aquí para que se vea bien, tiene unos cuantos parámetros. Tiene por un lado un parámetro donde le decimos los datos que queremos guardar, que puede ser cualquier cosa porque es un puntero nulo, o sea que puede ser lo que sea. Una estructura que guarda el tamaño, que indica cuántos bytes queremos guardar, que normalmente va a ser el tamaño de lo que estemos guardando, como por ejemplo el tamaño de un entero o el tamaño de un struct. El número de cosas que queremos guardar, que se define en la variable count, que puede ser pues 1 si estamos escribiendo un elemento, o si estamos escribiendo un array, pues el número de datos que tenga el array, por ejemplo 100, si es un array de 100. Y por último stream, que tiene el stream en el que estamos escribiendo, que en este caso sería archivo. Por ejemplo, si yo quisiese guardar los datos de todos mis alumnos, podría, pues, bueno, si quisiese escribir los datos de uno, lo tendría muy fácil, simplemente tendría que usar escribir a. Una cosa muy importante es, bueno, a ver si lo puedo mostrar, que tiene que ser un puntero, así que si no es un puntero hay que ponerle un simbolito de estos, un ampersand, para que se considere un puntero más o menos.
escribimos una estructura que tiene el tamaño de un expediente, ¿vale? Aunque sea, ojo, teniendo en cuenta que hay un char de 20, un char de 40, un teléfono, un entero y un float, pues estos son 20, 60, 64, 68 bytes, pero bueno, size of expediente para que no tengamos que estar cambiando todo el rato. Y vamos a escribir solo un elemento en archivo, ¿vale? Y esto lo hacemos llamando a escribir, ¿vale? Y no llamando a ninguna otra cosa y simplemente haciendo un return 0 tras ello. Si esto compila y se queja porque no los he usado, pero realmente no ocurre nada, pues todo termina bien. Y lo que ocurrirá es que aquí habrá aparecido un archivo nuevo llamado expedientes.bin, que lo voy a abrir con el Edge para poder ver qué hay dentro a nivel de byte, ¿vale? Voy a hacerlo más grande todo, ¿vale? Y voy a hacer un Edge de expedientes para que podamos ver lo que hay en su interior. Y como veis, pues lo que hay es más o menos lo que había en nuestro expediente A. Tenemos un char de 20 que es ancho, como veis se queda en los puntitos, quiere decir ceros, porque en fin, el char es de 20, así que tiene que guardar 20 bytes, aunque luego realmente solo usemos 7, incluyendo el barra 0 que hay detrás de ese ancho, ¿vale? El barra 0 es un carácter especial, o el byte 0 es un carácter especial que se utiliza para indicar el fin de una cadena, pero como la cadena es de 20, pues hay que escribir un montón de ceros. Detrás tenemos Sánchez, que aquí se ha escrito de una forma un poco extraña el acento, supongo que por el tema de Unicode y que los caracteres en Unicode son 16 bits. Después tenemos la nota y el flotante, que se guardan de su modo, o sea, la nota y el teléfono, quiero decir, o la nota y el flotante, no sé lo que estoy diciendo. Como veis pone 0,5A, ¿vale? Aunque hemos escrito otras cosas. Esto es porque no se guarda tal cual, ¿vale? Realmente lo que se guarda es la codificación en forma de bytes, que sería... este sería el teléfono C04F535. Si esto lo convertís a decimal con una calculadora, por ejemplo, en teoría debería salir el mismo número. Voy a ver si puedo ponerlo, modo programador, escrito en hexadecimal, C04F535, y debería aparecer algo parecido. C0, C5, a no ser que lo haya escrito probablemente al revés, 35C54F0, efectivamente. Esto es porque los procesadores basados en Intel, y bueno, ya prácticamente la mayoría, trabajan en Late Endian, es decir, escriben los números al revés, porque así luego leerlos tiene sus ventajas o cosas que ocurren, así que lo he escrito al revés de como está aquí, 35C54F0, y como veis aquí está nuestro número, así que realmente está aquí aunque no lo veamos. Y lo mismo con el flotante, con 8,5, que está aquí guardado, pero este no lo voy a convertir porque como está en el estándar IE cubo, pues habría que hacer más cálculos, ¿vale? No bastaría con escribirlo tal cual en la calculadora, así que vamos a obviarlo. Si quisiésemos guardar, por ejemplo, un montón de estructuras, podríamos cambiar el 1 por tantas como haya. Por ejemplo, voy a crear un array, ¿vale? Que se llame alumnos y que tenga 3 elementos y que esté compuesto de A, B y C, ¿vale? Pero que podría tener más. Voy a guardar ese alumnos y como veis directamente lo escribo así, no hay que poner el ampersand delante por el tema de que ya es un array, o sea que los arrays ya son punteros por su propia naturaleza. Y guardo 3 o tantos como tenga que guardar. Si lo compilo y lo ejecuto, pues el resultado es que ahora se han guardado las 3 estructuras, ¿vale? Aquí tendríamos a Sancho Sánchez, que ya está A. Aquí estaría Alfonso Alonso, que estaría hasta esta arroba. Y aquí estaría Pepe Pérez, que estaría pues hasta esta arroba, ¿vale? Pero como veis, se guardan los 3. Y realmente, pues verlos así es muy fácil, aunque lo suyo es que sea un poco más complicado, dependiendo de la complejidad de nuestras estructuras. Eso de cara a escribirlos. Ahora, ¿cómo podemos comportarnos de cara a la lectura? Pues para la lectura, y vamos a cambiar ya de escribir porque me conozco y sé que me voy a olvidar ponerlo, tenemos las funciones fread, que son pues parecidas a frwrite, pero que funcionan al revés, ¿vale? Si abrimos expedientes en modo de lectura, tenemos acceso a la posibilidad de leer archivos, y por ejemplo vamos a leer expediente A, B y C, ¿vale? Y vamos a probar a leer los 3, ¿vale? De momento voy a escribirlos tal cual, ya luego los meteré en un array, supongo, a lo mejor para lo que quiero contar después de esto. Y puedo usar fread pues usando los siguientes parámetros. En primer lugar data, que sería el sitio en el que pretendemos que vuelque los datos. Básicamente lo que hay aquí en este primer parámetro lo va a machacar por el contenido del archivo. Size, que indica cuántos bytes queremos leer. Count, que indica cuántas estructuras queremos leer, más o menos como antes. Y string, que indica de dónde queremos leer, algo parecido a lo que había antes. Por ejemplo, pues queremos leer en A, un objeto que tiene el tamaño de expediente, expediente,
queremos leer 1 y queremos leer desde archivo, ¿vale? Y bueno, por simplificar un poco las cosas, casi que mejor prefiero hacerlo tal que así, ¿vale? Expediente alumnos 3, por ahora, alumnos, y voy a leer 3. Y voy a hacer que desde i igual a 0 hasta 3, pues que se imprima, por ejemplo, el nombre, alumnos y punto nombre. Y lo suyo es que ahora lo lea todo, ¿vale? Y nos imprima los 3 nombres, Sancho, Alfonso y Pepe, ¿vale? Como veis, fread pues funciona medianamente bien y funciona más o menos igual a fwrite. ¿Cómo podemos usar lecturas avanzadas? Por ejemplo, supongamos que en realidad no hay 3 alumnos, sino que hay pues 3000, ¿vale? Porque es un instituto muy grande, un colegio muy grande. Y supongamos que queremos obtener un alumno que ya sabemos que está pues en la posición 2500, ¿vale? Porque imaginemos que los estamos guardando por orden de expediente. O sea que primero guardamos el alumno con el expediente 1, luego el alumno con el expediente 2, luego el alumno con el expediente 3 y así. Y supongamos que queremos leer el alumno con el expediente 2500. Tendríamos que leer 2500 alumnos delante para poder leer el que nos interesa. Afortunadamente existen en stdio unas funciones que nos permiten mover el puntero del archivo. El tema de los punteros es más o menos algo como lo siguiente. Cada vez que abrimos un archivo, sea de lectura o sea de escritura, para lo que sea, dentro del archivo se va a colocar un punterito o algo que nos apunte donde estamos al principio del archivo, ¿vale? Y a medida que vayamos haciendo reads o que vayamos haciendo writes, ese puntero va a desplazarse según nos va leyendo. Por ejemplo, supongamos que nos venimos aquí y le pedimos que nos lea un char de 20. Pues nos va a leer Sancho y el puntero se va a quedar aquí para indicarnos, todo lo que hay aquí ya lo he leído. Cuando me pidas leer voy a empezar a leer a partir de aquí. O por poner un ejemplo que más se acostumbre a lo que estamos haciendo. Bueno, que más se acostumbre, que más se adapte a lo que estamos haciendo. Supongamos que leemos el primer struct. Pues entonces el cursor se quedará aquí para indicar que ya hemos leído todo esto. Y que si quieres que vuelva a leer, voy a leerte pues esta estructura. El caso es que con C podemos usar unas funciones para cambiar, para mover ese puntero donde queramos. De modo que, por ejemplo, podríamos decirle a ese puntero que se vaya delante del archivo, o sea, delante del alumno 2500 o 2499, para que nos lea el siguiente. Bueno, sí, 2500, para que nos lea el alumno número 2500. Eso lo podríamos hacer por medio de una función que se llama fseek, ¿vale? Y que tiene 3 parámetros. En primer lugar el string, que es desde donde queremos leer, dónde queremos moverlo, cuál es el puntero que queremos mover. Otro que se llama offset, que indica cuánto queremos desplazarlo, que realmente, o sea, realmente no le vamos a decir vete a tal sitio de forma directa, sino que lo que vamos a hacer es decirle, estás aquí, vale, pues muévete 10 bytes a la derecha. Y se va a mover pues 10 bytes a la derecha, que será más o menos aquí, creo, o aquí, yo que sé dónde. O muévete 20 bytes hacia la izquierda y se moverá pues 20 bytes hacia la izquierda, pues arriba o donde sea. ¿Vale? Así que con offset le decimos cuántos bytes queremos que se mueva. Y un tercer parámetro muy importante que se llama whence, que indica desde dónde se va a mover, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que queremos saltarnos a Sancho, es decir, que queremos leer simplemente alumno. Por ejemplo, vamos a leer un elemento que se llame alumno, ¿vale? Y vamos a hacer que se imprima pues el nombre de ese alumno. Supongamos que queremos leer a Alfonso. Si lo dejamos así tal cual, lo que va a ocurrir es que se va a leer Sancho. Pero podemos hacer uso, como ya digo, de la función fseek para movernos a otra parte. Por ejemplo, en string diríamos archivo. En offset le diríamos cuánto se quiere desplazar, que es más o menos el tamaño de un expediente, porque queremos ir al segundo expediente, es decir, al siguiente. SizeOf expediente. Y aquí el whence es un parámetro que puede ser de estos tres. setSet, setCur y setEnv, ¿vale? Y cuál elijamos es importante. Si le decimos setSet, lo que va a hacer es primero irse al principio del archivo y luego desplazarse tantos bytes como le digamos aquí. Es decir, es básicamente decirle que se posicione en una posición concreta del archivo, valga la redundancia. Por ejemplo, si estuviésemos aquí porque hemos leído a Sancho y le hacemos un fseek con sexer o con sexset a 0, se va a volver aquí. Si le decimos que haga eso, pero con un sizeOf de expediente multiplicado por 2, lo que va a hacer es irse al principio y va a irse pues a sizeOf multiplicado por 2, es decir, va a irse a sizeOf, se va a ir a Pepe, ¿vale? Por otro lado, si le decimos otra cosa, como por ejemplo setCur, lo que va a hacer es hacerlo respecto a donde esté.
Por ejemplo, si está en Alfonso y le decimos que se desplace desde su posición actual, es decir, desde setCur, una longitud de sizeOf expediente, pues se va a ir, lo que mide expediente desde donde esté, y se va a ir a pp. Bien, y por último, setEnth, pues se usa para indicar que lo haga desde el final del archivo, que si es un número positivo, pues se desplazará más hacia la derecha, así que luego se escribirán bytes que no se usen, y si se hace como un número negativo, pues se desplazará hacia atrás. Por ejemplo, podemos leer el último registro, pues si nos vamos al final del archivo, y luego leemos menos sizeOf expediente, es decir, 68, menos 68, y con eso se irá otra vez para aquí atrás, ¿vale? Por ejemplo, si quisiésemos leer, ¿cómo se llamaba Alfonso? Pues nos iríamos a sizeOf expediente desde set. O bueno, realmente tal y como está ahora mismo podría ser desde cur también, porque está al principio, pero bueno. Si esto lo probamos y pongo el punto y coma siempre, pues nos lee Alfonso, ¿vale? Que sería el segundo, así que como veis se lo puede saltar. ¿Cómo saber en cualquier momento dónde está ese puntero? Pues con la función ftel, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que no hemos hecho esto, ¿vale? Pues con la función ftel podríamos obtener, si la pongo, dónde esté el cursor de ese archivo, ¿vale? Por ejemplo, decimos ftel de archivo y nos dirá dónde está. Que ahora me ha parecido ver que es long, así que voy a poner una L delante para que compile bien, ¿vale? Y como veis nos dice 68, que es justo lo que mide la estructura expediente, así que tiene sentido que el cursor esté a 68, en la posición 68 desde el inicio, porque ha leído 68 bytes, ¿vale? O si le decimos que haga un sig primero, pues estará en el 136, estimo, si he multiplicado bien. Sí, en el 136. Así que con ftel pues podemos obtenerlo. Y por último, por completar un poco la cosa, también hay una pequeña función que se llama rewind, que lo que hace es lo mismo que si hiciésemos, rewind de un archivo, que sería algo así equivalente a poner fsig de ese mismo archivo 0 sigset. Es decir, que cuando lo ejecutemos se va a ir al principio del archivo, como su propio nombre indica, rewind, rebobinar. Y este ha sido el último episodio de Desarrollando en C como tal. Durante todos estos episodios hemos estado comentando las características principales del lenguaje, hemos visto toda su sintaxis, hemos visto cómo hacer un montón de cosas, pero ya nos hemos acabado básicamente todo esto de cómo se programa. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Pues ahora siguen episodios de varios tipos. En primer lugar, voy a hacer algunos episodios describiendo funciones de algunas librerías, como la stdio o como la stdelif o algunas por el estilo, pues para referencia, ¿vale? Por si hace falta saber cómo se usa una función, pues hay un vídeo para explicar esa función en concreto. Y por otro lado, eso es algo paralelo, pero por otro lado, a partir de los siguientes episodios vamos a ver cómo hacer cosas a partir de C. Por ejemplo, cómo usar estructuras, cómo usar listas dinámicas, cómo trabajar con el lenguaje de una forma eficiente y creando estructuras que son típicas a la hora de programar. Así que nada, espero que os hayan gustado todos estos episodios, espero que os haya quedado más o menos claro cómo se programa en C. Y nos vemos en siguientes episodios, así que un saludo y hasta luego.